Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra de nuestras sesiones del módulo de cooperación judicial internacional. En la tarde-noche de hoy vamos a estar revisando un tema que es de especial interés en la actualidad, como es el análisis de la figura de la extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional contrastado con un caso específico reciente que se ha venido presentando como es el de la excongresista Aida Merlano. Vamos entonces a entrar en materia. En primer lugar, tenemos que recordar un poco de qué es que trata esta figura de la extradición, que sobre todo es tratada por los penalistas, pero cuya naturaleza jurídica no es exclusiva del derecho penal. Se trata de un mecanismo que existe entre estados igualmente soberanos que tienen dos finalidades dependiendo del punto de vista que estemos analizando. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una figura propia del derecho internacional público porque se basa, como su nombre lo indica, en un mecanismo de cooperación internacional, es decir, entre dos o más estados. En este caso, de lo que se trata es de lograr que un Estado que tiene que intentar aplicar su jurisdicción y sus sentencias respecto de determinado individuo lo pueda hacer aun cuando esta persona haya abandonado su territorio. Entonces, pues allí, como podemos ver en nuestra ayuda, tenemos que lograr aplicar la jurisdicción en un caso en donde inicialmente no hay jurisdicción. Explico esto último. El concepto de jurisdicción en derecho está atado íntimamente al concepto de territorio, es decir, cada estado impone su propia constitución, sus propias leyes y en general sus propias normas jurídicas dentro de su territorio. Por ende, cuando una persona ha abandonado el territorio de ese estado, no habría lugar a que el estado donde inicialmente estaba pueda llegar a imponer sus normas por fuera de su territorio y en materia penal, pues eso implicaría entonces que habría sentencias sin ejecutar, sin que se pudieran hacer valer. Entonces, bajo esa perspectiva del derecho internacional, lo que buscamos es que dos o más estados soberanos tengan la posibilidad de ceder esa jurisdicción. Y por eso es que vemos que nuestra primera nota nos habla de la extradición como una cesión de jurisdicción, cesión bajo el entendido que se trata de ceder la jurisdicción. Desde el punto de vista del derecho penal, en cambio, la figura tiene una naturaleza y una función completamente distinta, porque lo que estamos intentando hacer allí es evitar que haya impunidad, es decir, estamos intentando castigar a los penalmente responsables por la comisión de una conducta punible. Piense que entonces que desde ese punto de vista el otro Estado en esa génesis del derecho penal de lo que es la figura de la extradición no es relevante. Lo relevante es esa relación de Estado-individuo y la extradición lo que busca es solucionar esa posible impunidad. A continuación, entonces, estamos viendo, digamos, lo que es un modelo gráfico que nos explica eso que les acabo de decir. Observemos que tenemos tres personas que están aquí interactuando en nuestra gráfica. En primer lugar, tenemos, como lo observamos en la gráfica, en el costado izquierdo, un círculo que representa lo que es el estado requiriente, o mejor la jurisdicción o el territorio de un estado requiriente. El estado requiriente es como técnicamente nos referimos a ese estado donde inicialmente se cometió la conducta punible. Es ese estado el que está juzgando a los individuos que han huido de ese estado y es él, por tanto, el que requiere que se aplique esa figura. Al costado derecho tenemos un círculo que representa otro estado, pero esta vez lo llamaremos el estado requerido, dado que es respecto de ese estado a quien le solicita el envío de la persona requerida. Y tenemos una X amarilla que nos va a representar precisamente a la persona que, habiendo cometido el delito en el territorio del estado requiriente, huye al estado requerido para efectos de buscar refugio y en lo posible evitar que se le imponga una sanción penal. Entonces, la extradición lo que busca es entonces que esa persona X que estamos viendo ahí
vaya al territorio del Estado requiriente, por eso es que nuestra flecha va dirigido de la derecha hacia la izquierda precisamente por esa razón. Y al hacerlo, más allá del traslado físico de la persona, lo que nos va a interesar es que el Estado requerido está autorizando que se le aplique la jurisdicción del Estado requiriente a ese individuo X como tenemos ahí. Hasta ahí entonces, digamos, una conceptualización de lo que es las bases de la extradición en cualquier estado. ¿Qué ocurre entonces con el caso de Aida Merlano, que es lo que motiva la charla de la tarde de hoy? En primer lugar, es la postura que adoptó el gobierno colombiano en la medida en que cuando se supo de la captura de la excongresista en el territorio venezolano, solicitó la extradición fue al presidente interino Juan Guaidó, reconocido por Colombia, más no a Nicolás Maduro, quien es el que figura teóricamente como presidente de Venezuela, que fue el que habría sido elegido con unas elecciones y un sufragio que más allá, digamos, de los niveles de corrupción, además que pueda haber allá, es la persona que realmente está detentando el poder allá. Entonces la pregunta es, y como hemos podido escuchar en algunos medios de comunicación, ¿por qué razón habría uno de pedirle la extradición a quien no detenta el poder y no a quien sí detenta el poder? Y resulta que la respuesta a esa pregunta parte de unas implicaciones jurídicas en materia de derecho internacional que no todos estamos teniendo en cuenta. ¿Qué implicaciones? Como lo dije inicialmente, la figura de la extradición está íntimamente ligada a la figura de la jurisdicción y a la vez la figura de la jurisdicción está íntimamente ligada con el concepto de Estado. Ustedes le preguntan a cualquier teórico del derecho en temas de derecho constitucional y teoría del Estado, les dirá que el Estado implica la existencia de cuatro elementos. El primer elemento es lo que llaman el elemento personal, la gente que conforma parte de ese Estado, los nacionales de ese Estado. El segundo elemento hace referencia al territorio, al cual ya me he referido anteriormente. El tercer elemento, estaríamos hablando de un gobierno que es aquel que regula la manera como se comportan las autoridades en el territorio y frente a esa población. Y por último, un cuarto elemento que no todo el mundo está de acuerdo en él, por lo menos en la teoría clásica, pero que hoy en día casi no se discute, es el reconocimiento internacional. Ojo, se trata del reconocimiento internacional del Estado, no estamos hablando de gobiernos. Frente al tercer elemento de los cuatro que les acabo de mencionar, es importante entonces tener en cuenta que cuando no estamos reconociendo un gobierno como legítimo y por ende el que debe gobernar a todas las autoridades, como ocurre en el caso de Colombia con el régimen de Maduro, pues mal haría el gobierno en que por un lado no lo reconoce y por otro lado le solicita la cooperación judicial a ese gobierno porque sería contradictorio y un contrasentido. Bajo ese entendido, digamos, los riesgos que tiene que sopesar el Estado colombiano cuando ha de formular esa solicitud, y fue muy probablemente lo que ocurrió aquí, era si valía más el contradecirse en materia de su política exterior y el derecho internacional, o si valía más el tema de pronto de que se presentara impunidad respecto del caso de la ex senadora Aida Merlano. Entonces, fíjense entonces cómo tenemos posturas de derecho interno, obviamente los colombianos queremos evitar la impunidad, y posturas de derecho internacional que nos dicen que no tendríamos por qué estar solicitándole la cooperación internacional a un gobierno que no reconocemos. Por último, pues verán ustedes el tercer ítem, que es el Acuerdo Bolivariano de Extradición de 1911, que sería el instrumento al cual tendríamos que acudir para solicitarlo. Esto último, sin embargo, es más a título informativo que cualquier cosa. Entonces, dicho lo anterior, lo que conviene es revisar qué es lo que se presenta, digamos, como problema jurídico acá, y es el problema del principio de legalidad. Si los tratados y los convenios de extradición
contempla necesariamente los delitos por los cuales procede la extradición y uno revisa ese tratado que les acabo de mencionar de 1911, se dará cuenta que el delito por el cual se estaría solicitando la extradición no se encuentra expresamente contemplado. Y bajo ese entendido, entonces, tenemos dos problemas que se nos están presentando acá y respecto de los cuales se está generando, pues, una serie de problemas. Por lo cual, obviamente, los retos a futuro para evitar este tipo de situaciones es, en primer lugar, verificar si podemos actualizar el instrumento, que ya tiene 109 años de haberse perfeccionado, por ende está muy anticuado frente a la clase o la tipología de delitos que se presentan, y adicionalmente verificar de pronto mecanismos más expeditos de cooperación que no dependan del presidente o del gobierno en turno para verificar este tipo de situaciones. Con esto entonces queríamos revisar un poco más en detalle y de manera casuística esa figura de extradición que ya veníamos revisando en el pasado y por supuesto que quedaré atento a todas las inquietudes que todos ustedes puedan tener respecto a los temas revisados el día de hoy. A todos les agradezco y nos estaremos viendo. Gracias.